Vamos a corregir este punto ya teniendo en cuenta que la clase anterior del día jueves vimos todo lo relacionado con el teorema de Pitágoras y ya teniendo en cuenta eso del teorema de Pitágoras, pues podemos dar corrección a ese punto para saber por qué nos quedó mal, qué debíamos hacer ahí, qué debíamos haber preguntado para poder desarrollar ese punto de la evaluación. Y luego de que hagamos esa corrección, pues vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a aplicar todo lo relacionado con el teorema de Pitágoras, ya más en la aplicación del concepto del teorema de Pitágoras. La clase del jueves pues vimos todo lo relacionado que cómo encontrar la hipotenusa, cómo encontrar un cateto, qué era la hipotenusa, qué era un cateto, cuando se aplicaba el teorema de Pitágoras, que era en un triángulo rectángulo, cuando nos hacía falta uno de sus lados. Pues hoy ya vamos a ver ya ejercicios de aplicación donde vamos a tener en cuenta eh, esos conceptos del teorema de Pitágoras. Pues ahí vamos a seguir desarrollando algunas de las guías de cualificar matemáticas, haciendo algunas sustentaciones por medio de los ejercicios para seguir avanzando. Ojalá participen personas que todavía tengan guías pendientes del grado octavo de grados anteriores para que por favor se pongan al día y sigan avanzando. Las oportunidades se les han dado, todo se les ha realizado, se les ha dado las oportunidades, pero algunos seguimos sin avanzar, pues los que están tomando las oportunidades pues siguen avanzando de forma más rápida y pues van bien adelantados en las guías. Pues trataremos de darle posibilidad a los que estén más atrasaditos, pero llegado el caso de que ya no avancemos o no participen los que vamos más atrasaditos, pues tocará darle la oportunidad de nuevo a los que van adelantados, porque las oportunidades se dan, pero algunos no las tomamos. Listo, para que tengamos bien presente eso. Ese va a ser como la dinámica de la clase del día de hoy. Listo. Para empezar, pues como les dije, vamos a empezar con nuestra toma de contacto. Para la toma de contacto, como hemos desarrollado estas 2 semanitas, están orientadas al cuidado personal, a los protocolos de bioseguridad, al cuidado de la casa común, ya debido que en su mayoría los estudiantes están viniendo a la presencialidad y debemos tener en cuenta todo ese tipo de cosas para poder seguir en el desarrollo de las actividades desde la presencialidad en algunas ocasiones, ¿cierto? Porque algunos días estamos viniendo, yo creo ya la otra semana serán todos los días que vendrán a la presencialidad. Entonces debemos tener en cuenta mucho el cuidado personal, que debo cuidar al compañero, que debo cuidar las instalaciones de la institución y obviamente pues cumplir con los protocolos de bioseguridad para que todo siga avanzando como gracias a Dios todo ha salido hasta el momento bien y podamos seguir así para que el proceso siga desde la presencialidad y ojalá siga así porque algunos desde la virtualidad ya casi que ni los vemos. ¿Listo? Entonces voy a compartirles acá un videito para que lo tengamos en cuenta y ahorita venimos a socializar ese video con respecto a los nuevos saludos que hemos tenido que utilizar e inventar, ¿cierto? Renovar debido a que ya no podemos tener como mucho contacto físico con las otras personas y entonces hemos tenido que de pronto mejorar o cambiar nuestra forma de compartir y el saludo con las demás personas. Entonces voy a compartirles algo sobre ello. ¿Listo? Para que estemos bien atentos ahí. Ahorita venimos a hacer la socialización del mismo. Listo. Creo que ya están viendo el video. Si en algún momento lo dejan de escuchar, me avisan para volverlo a compartir. ¿Listo? ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Inventa un nuevo saludo. COVID-19. Para evitar contagios del COVID-2019, ponte creativo e inventa una nueva forma de saludar a tus familiares y amigos. Te compartimos algunas ideas. Haz señas con los dedos de las manos, como la señal de la paz o el saludo del apache. Haz caras chistosas, como si fueras un emoji.
Saluda como gato. Toca tu corazón y haz una reverencia a la otra persona. Saluda con la cadera. Haz una coreografía moviendo tus pies y brazos y puedes dar giros y brincos también. Inventa tu saludo e invita a las personas que están a tu alrededor a que sigan tus pasos. Listo. Muy bien. Como el día de hoy. Y está enlazada pues a ese cuidado personal, cuidado de los demás, debido a que pues ya nos podemos saludar de la misma forma, ¿cierto? Ya no podemos tener un contacto estrecho, entonces hemos tenido que improvisar o inventar o renovar nuestros saludos como nos daban ahí, de diferentes estrategias, ya solo haciendo señas, haciendo caras, haciendo movimientos con la cadera, con el pie, ¿cierto? O ya teniendo un contacto menos estrecho del que teníamos normalmente. Me gustaría escuchar dos personitas que nos digan una opinión sobre eso. ¿Qué piensan sobre ese nuevos tipos de saludo que hemos tenido que ir desarrollando? ¿O cuál ha sido el saludo que más ha utilizado desde la pandemia, cierto? ¿Y cómo les parece ese tipo de saludos que hemos tenido que desarrollar? ¿Listo? Dos personitas. Voy a esperar un minutico a ver si alguien voluntariamente nos alza la manito o si no escogemos a alguien acá al azar. ¿Cómo les parece esos nuevos saludos que hemos tenido que desarrollar desde la pandemia? ¿O cuál ha sido ese saludo que usted ha utilizado con sus compañeros o con las personas que habitualmente comparte? Bueno, veo que ninguno por acá, entonces me va a tocar escoger unos por acá. Voy a mandar un... Bueno, me gustaría escuchar Estrada. Estrada, ¿qué piensas de esos nuevos saludos que ahora utilizamos? Si has utilizado algún saludo de ellos, me gustaría escucharte, a ver. Señor. Señor, bueno, ya. Señor. Bueno, ¿Me puedo repetir? entonces respóndanos. Si es... ¿Cómo te parecen esos nuevos saludos que nos ha tocado practicar desde el comienzo de la pandemia y desde ahora que para los protocolos de bioseguridad que no podemos tener contacto, entonces debemos cambiar nuestros saludos? ¿Qué piensas sobre ellos? Y si has utilizado algún saludo en especial para no tener contacto con las personas que te rodean o con las que compartes. Eso pues uno ahí pues toca pues de ser más lejitos para uno hablar con la otra persona porque pues, la verdad después un contagio y no se sabe si tenga el COVID y entonces por eso uno toca hablar más lejitos con los compañeros y con los profesores también. Listo, muy bien. Bueno, lo que nos dice Estrada es bastante importante debido a que debemos tener distanciamiento social para ello. Listo, muy bien. Me gustaría escuchar a Janet Silvestre, que muy pocas o casi nunca la escuchamos. ¿Qué piensas sobre lo que estamos hablando? Bueno, creo que seguimos sin escuchando, seguimos sin ningún avance por parte de Silvestre. A mí me gustaría un día de estos, yo creo me va a tocar conocer el acudiente, porque seguimos sin avanzar, sin hacer nada. Bueno, vamos a seguir más por acá bajando. Carol, Rincón, ¿qué piensas sobre esos nuevos, sobre esos nuevos saludos, si has utilizado alguno?
¿Nos fue Caro lo que pasó? Profe, pues, eso que ustedes nos mostró, deberíamos de ponerlo a prueba porque más de uno brinda en el colegio ahora de saluda, porque que eso ya, que no pasa nada, que no sé qué, entonces pues uno le saluda la mano, entonces pues toca poner eso a prueba. Exacto, cierto, sí, sería muy interesante tener en cuenta, ya que lo estamos viendo, pues tomar conciencia de que si estamos viniendo al colegio, pues ya todavía no podemos tener esa normalidad de un saludo que hacíamos habitualmente en, en épocas cuando pues no existía el COVID, que todo era otra normalidad. Y pues ya debemos tener en cuenta diferentes tipos de saludos, ya con el codo, ¿cierto? Solo señas. Ustedes que son bastante creativos, pues deben de tener en cuenta, o solo el típico, solo chocar la manito y todo ese tipo de circunstancias. Muchas gracias, Rincón, por esa apreciación. Muy bien. Entonces, como les decía, pues debemos tener en cuenta todo ese tipo de circunstancias. ¿Listo? Bueno. Ya después de nuestra toma de contacto, pues sí vamos a entrar en materia con relación a cualificar matemáticas, ¿cierto? Como ya vimos la clase anterior un poco del teorema de Pitágoras, pues vamos a poner en práctica esos conceptos y esos aprendizajes que tuvimos con respecto al teorema de Pitágoras. Entonces, denme un momento, yo les voy a compartir acá el triángulo que teníamos que encontrarle el área y el perímetro, que como les decía, pues los que vinieron a la presencialidad y presentaron la evaluación, como les decía a todos les quedó mal, y les voy a mostrar por qué, porque todavía algunos no nos creen respecto a eso. ¿Listo? Entonces voy a ubicar acá, denme un momentico, ubico el triángulo, bueno, voy a compartirles para que vayan analizando y me digan cómo yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el perímetro de este triángulo. Sería algo muy interesante. Creo que ahí ya están viéndolo. Ubicarlo acá. Bueno, el triángulo que les había dado en la evaluación era el siguiente. El primer punto era el 2,1. El siguiente punto era el 6,1 y el otro punto era el 4,4, ¿cierto? Entonces, ubicábamos los puntos, uníamos los puntos con segmentos de recta y nos resultaba el triángulo. La clase anterior habíamos encontrado el área. A ver, alguien que me recuerde cómo yo podría calcular el área de ese triángulo que está ubicado bien en ese plano cartesiano. A ver, ¿quién me recuerda cómo yo podría calcular el área de ese plano cartesiano? Tras que yo voy acá recortando para poderlo hacer. Profe, lo divide a la mitad, cuenta los cuadritos de abajo y los cuadritos hacia arriba. ¿Cómo? Sí, es por ahí, bueno. Bueno, primero que todo, para que recordemos un poco cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo, vuelvo y repito. Base por altura dividido en 2. Bueno, yo sé que dividido en 2, ¿cierto? Porque todavía me están confundiendo el área del triángulo con el del rectángulo, con el del cuadrado, con el del pentágono, con el del hexágono. Bueno, ahí seguimos confundidos. Esta es la fórmula para el área del triángulo, ¿cierto? En cuenta, bueno, primero de determinar la base. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? Yo podría, en este caso, como tengo cuadrícula, pues podría determinar que la base mide 1, 2, 3, 4. Entonces yo podría decir que la base de este triángulo mide
4, ¿cierto? Pero yo les aconsejo, porque he visto que cometen mucho el error contando los cuadros en el cuaderno, es mejor que lo hagamos de la siguiente forma. Yo miro que la base del triángulo, ¿dónde empieza? Empieza en 2. ¿Y dónde termina? Termina en 6, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer ahí? Pues miro cuántos espacios hay desde el 2 hasta el 6, o cuántos números hay desde el 2 hasta el 6. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Entonces ahí puedo rectificar que la base es 4. ¿Por qué les estoy haciendo énfasis en esta opción? Porque me están contando mal los cuadritos en el cuaderno. Debo tener en cuenta que la base está del 2 al 6, pues del 2 al 6 hay una distancia de 4, ¿cierto? Entonces yo determino ahí que la base es 4. Yo les pregunto, ¿cuánto mide la altura y dónde la debo ubicar en ese triángulo? ¿Dónde ubico la altura y cuánto sería ese triángulo? A ver, alguien que nos diga. En la mitad, profe. En la mitad. Bueno, ahí es donde ubicar la altura de ese triángulo, ¿cierto? ¿Y cuál sería la medida de esa altura? 3. 3, ¿cierto? Bien, porque yo me doy cuenta, pues los espacios serían 1, 2 y 3. O la otra sería, la altura empieza en 1, termina en 4, pues desde 1 hasta 4, pues hay 3 de distancia, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la altura en este caso era 3, ¿cierto? Ya teniendo la altura y teniendo la base, pues ya puedo calcular el área, ¿cierto? Entonces ya sé que el área es igual, la base que es 4, por la altura que es 3, todo dividido en 2, ¿cierto? Si yo hago esa multiplicación 4 por 3, pues me daría 12, y 12 lo divido en 2, y 12 dividido en 2 me daría 6, ¿cierto? Entonces en este caso yo podría determinar que el área de este triángulo es 6, ¿cierto? Y ahí ya nos quedaría claramente desarrollado, ¿cierto? También lo podríamos, ya acá en el triángulo, de pronto alguno me decía, profe, cuando era un cuadrado, cuando era un rectángulo, decíamos, profe, es que yo cuando es un cuadrado o un rectángulo podría calcular el área adentro. En el triángulo también se podría hacer lo mismo, pero ya personales y muy claros cuadritos ahí adentro, pero se podría hacer, por ejemplo, este pedacito lo coloco acá, completaría 2. Y este los 6 cuadraditos, ¿sí? Pero la forma más... ¿Me escuchan entrecortada? Bueno, vamos a moverme un poquito a ver si... Sí, señor. Sí, listo, voy a tratar de quitarme un momentico acá. Voy a apagar la cámara a ver si nos funciona un poco más el internet, ¿listo? Entonces, como les decía, el área de este triángulo pues es más fácil para los triángulos, más fácil consiguiendo la base y consiguiendo la altura, ¿sí? Porque ya en este caso para contar los cuadritos que están dentro del triángulo ya es un poco más difícil, ¿sí? Porque ya no están completos los cuadritos, sino que yo debería hacer deducciones que este pedacito pues me completa uno acá, que este pedacito me completa 2 cuadritos, ya llevo 1, 2, estos de acá serían 3, 4, que este con esta parte de acá pues me completarían 5 y esta parte con este de acá me completarían 6. Sí, el área sería 6. Donde todos o en la mayoría tuvieron equivocaciones, que es lo que vamos a ver ahorita, es en el perímetro, ¿sí? ¿Por qué? Yo les pregunto, que es una pregunta muy importante, va a tratar de retener. Yo les pregunto, este lado
¿ustedes cuánto cree que mide este lado del triángulo? Porque recuerden que para yo calcular el perímetro debo sumar todos los lados. Yo acá no tengo, para el perímetro del triángulo no debo tener en cuenta esta altura. Entonces, si yo les preguntara cuánto mide este lado, ¿ustedes qué dirían? 3. ¿Cuánto? 4. 4. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto mediría ese lado? A ver. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuánto mide ese lado? ¿Ninguno? A ver, ¿cuánto mide ese lado? Ahí les estoy mostrando por qué tuvieron la equivocación en la evaluación. Bueno, Vargas nos dice que 4. ¿Qué dicen los demás? 4. 4 dicen los demás. A ver, si yo les digo que no es 4 y que ahí yo debería, para encontrar la medida de ese lado, yo les digo que deberían aplicar el teorema de Pitágoras y por eso fue que se lo expliqué. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo así que voy a aplicar el teorema de Pitágoras ahí? A ver, le sustento una guía al que me diga cómo hago yo para encontrar el valor exacto de este lado que no mide ni 3 ni 4, porque yo acá no lo puedo medir con los cuadritos. ¿Por qué no lo puedo medir con los cuadritos? A ver, ¿quién me dice por qué no lo podría medir con los cuadritos? Porque está diagonal. Exacto, esa era la dificultad de este lado, que en el triángulo, ese lado, bueno, estos dos lados, estos dos que voy a pintar de azul, que son iguales, el problema es que yo no los puedo contar con los cuadritos. ¿Por qué? Porque están diagonal, como nos dijo la compañera. Entonces yo no puedo decir, bueno, yo podría, la mayoría decían, profe, eso mide como 3, o eso mide como 4, ¿sí? Y en matemáticas yo no puedo hacer a la adivinanza porque puede quedar mal. Entonces yo les pregunto por la sustentación de una guía, ¿cómo yo podría encontrar el valor de este ladito de acá, del primero que pinté de azul? Utilizando el teorema de Pitágoras, ahí les boto ese dato. ¿Cómo yo podría encontrar el valor de ese lado aplicando el teorema de Pitágoras? ¿Ustedes qué dirían? Por la sustentación de una de las guías. Vamos a dar 3 minuticos de pronto para que lo piensen. A ver, ¿cómo yo podría encontrar el valor o de este lado de la izquierda o de este lado de la derecha aplicando el teorema de Pitágoras? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, por acá veo ya la manito de alguien levantada, de Oscar Alejandro. ¿Cómo lo haríamos, Oscar? Profe, pues creo que lo dividiría en dos partes y pues ahí quedaría como algo similar a un triángulo, ¿cómo es que se dice? A un triángulo rectángulo. Sí. Entonces, pues así lo desarrollaría como normalmente haría un ejercicio del teorema de Pitágoras. Bueno, y te pregunto, ¿cuánto daría entonces la medida? Ahí vas bien. Entonces, ¿cuánto nos daría la medida? Bueno, yo les voy a mostrar acá lo que nos está diciendo el compañero. Ustedes dirán, profe, ¿por qué voy a aplicar el teorema de Pitágoras si lo que yo estoy viendo es acá un triángulo equilátero? Parece un triángulo equilátero, ¿no? Porque no estamos seguros si todos los lados son iguales. Pero si yo me doy cuenta, como dice el compañero, yo este triángulo lo puedo dividir en dos triángulos, que sería este de acá, ¿cierto? Este sería un triangulito. Si lo parto acá por la mitad, ¿cierto? Y si yo veo ese triángulo que formé ahí de rojo, con la mitad del triángulo, ahí se me formó un triángulo rectángulo. Y yo con ese triángulo rectángulo sí podría aplicar
el teorema de Pitágoras para yo poder encontrar este ladito de acá. Mire, con este triángulo rectángulo yo podría aplicar teorema de Pitágoras y poder encontrar este lado de acá. ¿Qué le faltaría a Oscar? Pues decirnos, si yo aplico ahí el teorema de Pitágoras, ¿cuánto nos daría el valor de ese lado? Si yo me doy cuenta, ese lado en un triángulo rectángulo, ¿cuál sería? Hipoteto. Si yo quiero encontrar este de acá, porque es el lado que yo voy a encontrar, diría que un cateto. Profe, ¿puede volver a repetir? Es que escuchaba entrecortado. Bueno, yo tengo acá el triángulo normalito al cual nosotros le queremos encontrar el perímetro, ¿cierto? Pero yo les decía, o le estábamos hablando, que este lado de acá, yo no puedo encontrar la medida contando los cuadritos. ¿Por qué? Una compañera nos dijo que porque estaba diagonal y esa respuesta es correcta. Entonces yo les decía, ¿cómo puedo aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la medida de este lado de acá? Un compañero también nos dijo, profe, pues yo podría, para aplicar el teorema de Pitágoras, dividir ese triángulo en dos triángulos rectángulos, que sería este de acá, pues acá se me formaría otro. Y acá ya tengo formado el triángulo rectángulo, ¿cierto? Yo les pregunto, este es el lado que yo voy a encontrar del triángulo rectángulo. Si yo miro ese lado, ¿es la hipotenusa o es un cateto? Voy a dibujarlo por acá. Sí, voy a intentarlo dibujar por acá, pero lo dibujamos mejor con este. Ah, chico, pero acá no me deja dibujarlo bien. No, me tocó dibujarlo mal. El triángulo que nos va a... Exacto, bueno, por allá alguien nos dijo lo correcto. Ahí vamos a encontrar la hipotenusa, ¿cierto? Porque el triángulo que se nos formó es como así, así y acá así, ¿cierto? Sí, lo que hice fue que este pedacito de acá, que se me hizo el lápiz, este triangulito de acá lo dibujé acá abajo, ¿sí? Y yo lo que voy a encontrar es... Entonces, yo les pregunto, ¿cómo podríamos encontrar el valor de esa hipotenusa ya con las medidas que tenemos? A ver, ¿quién me diría? Por la sustentación de una guía. ¿Ninguno? Primero, obviamente, tienen que mirar cuánto vale este lado y cuánto vale este lado para ahí sí poder encontrar la hipotenusa, pues teniendo en cuenta las medidas que ya tenemos en el triángulo de arriba, ¿cierto? Y poder encontrar el valor de esa hipotenusa. Cierra, a ver que está levantando la manito. Pues, profe, el cateto de abajo vale 2. ¿Por qué 2? Porque ahí aparecen dos cuadritos, la mitad de 4. Ah, exacto, muy bien. Entonces yo sé que este lado de acá va a medir 2, ¿cierto? Bien, perfecto, muy buena deducción. ¿Y el otro lado cuánto va a medir? 3. 3, muy bien. Y entonces... A ver, alguien que nos ayude. Ya nos dio de los catetos. Ahora, ¿qué tanto nos daría la hipotenusa? A ver, alguien que nos ayude. Daría 3.6. Juan. 3.6. Profe, les escucha muy entrecortado.
¿Cuánto? ¿3 puntos? Sí, se escucha por allá lejos. ¿Cuánto? ¿3 punto qué? 3.6. ¿Y quién nos dice? ¿Quién nos lo dice? Oscar. Oscar, muy bien, eso nos daría 3.6. Muy bien, Oscar Ramírez. Bueno, vamos a sustentarle guía a Ramírez, Oscar, que nos ayudó, y a Sierra Katie, que también nos ayudó. Muy bien. Bueno, yo qué debo tener en cuenta. Voy a volver a explicar el teorema de Pitágoras porque todavía veo algunos que no lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces yo lo primero que debo tener claro es la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado, que es el cateto A al cuadrado, más el cateto B al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué yo debo tener en cuenta? Que este lado que yo voy a encontrar es la hipotenusa, entonces yo lo voy a representar con la letra C porque es la hipotenusa. Algunos dirán, profe, ¿por qué la hipotenusa? Porque es el lado que un ángulo de 90 grados y el lado que está al frente o opuesto a ese ángulo, pues es la hipotenusa. En este caso, pues C sería la hipotenusa, ¿cierto? Este podemos decir que es el cateto A y este de acá podemos decir que es el cateto B. ¿Sí? Con los catetos no hay problema si es A, si es B. Lo importante es que la C lo vamos a representar la hipotenusa. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues comenzar a reemplazar acá en la fórmula, ¿cierto? Entonces ya sé que si al cuadrado, pues no lo conozco, C, pues lo dejo señaladito porque es lo que voy a encontrar. Después me dice que A al cuadrado, pues ya sé que A cuánto vale, pues A vale 3, entonces me quedaría 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más B, pero yo sé que B en este caso vale 2, entonces me quedaría 2 números, por ejemplo, cuando ya 3 elevado al cuadrado. ¿Y por qué? ¿Ninguno o no me escuchan? ¿Cuánto nos daría 3 elevado al cuadrado? 9. 9, ¿cierto? Porque 3 por 3 me daría 9, muy bien. Más 2 elevado al cuadrado, que eso también por ahí les envío unos ejercicios de potenciación, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría 2 elevado al cuadrado? 4. Muy bien, nos daría 4, ¿cierto? Bien, ya hicimos las potencias, luego de realizar las potencias debo sumar esos dos números. Entonces me quedaría que C al cuadrado es igual a 9 más 4, pues que eso me daría 13, ¿cierto? Algunos cometemos el error, ¿cierto? De que ahí ya pensamos que el ejercicio se acabó y el ejercicio ahí todavía no lo hemos terminado. ¿Por qué? Porque yo debo encontrar C y acá está C al cuadrado. ¿Qué hacemos para quitar ese cuadrado según lo que vimos en la clase anterior? ¿Cómo hacíamos Le para saca la quitar raíz ese? cuadrada 13. Muy bien, le saco la raíz cuadrada, entonces me queda que C, pero lo hago un poquito más abajo, que C es igual a la raíz cuadrada de 13, ¿cierto? Entonces, debemos tener en cuenta eso, que para quitar ese elevado al cuadrado, yo le saco la raíz cuadrada 13. Yo les decía, estas raíces que no son exactas, por ejemplo, la raíz de 13 no es exacta, toca con calculadora por ahora, porque también nosotros lo podríamos hacer descomponiendo ese número en factores primos, pero para no enredarnos tanto, vamos a hacer la raíz cuadrada de 13 como no es exacta en la calculadora, que como nos dijo el compañero, eso nos da 3,6, ¿cierto? Ese sería
el valor de C, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la hipotenusa o el lado C vale 3, que acá no me va a caer, 3,6. ¿Sí ve? Si ve que la medida de este lado del triángulo no era ni 3 ni 4, sino era 3,6 para ser más exacto, ¿cierto? Acá me quedo esto. Ahora sí. Sí, entonces yo ya sé que este lado del triángulo, este que está acá, ya sé que ese lado vale 3,6, ¿cierto? Y pues por obvias razones, si el lado izquierdo mide 3,6, ustedes podrían comprobarlo. También acá se forma un triángulo rectángulo, pueden aplicar otra vez el teorema de Pitágoras y les va a dar que pues este lado también vale 3,6. Pregunta clave, ojalá este sí me gustaría que alguien lo conteste, alguien que todavía tenga pendiente guías de octavo. Ya teniendo en cuenta que el lado izquierdo mide 3,6, que el lado derecho mide 3,6, que el lado de abajo, la base, mide 4, ¿cuánto sería el perímetro? Alzamos la manito de pronto el que quiera participar, ojalá sea alguien que todavía tenga pendiente guías del grado octavo. ¿Cuánto nos daría el perímetro? Bueno, yo veo por acá la manito levantada de Rincón, que es una pregunta muy fácil, pero vamos a tratar de mirar si de pronto alguien de que ve guías todavía de octavo de años anteriores nos diga cuál sería el perímetro de esa figura teniendo en cuenta esas medidas. Bueno, vamos con Marlon Díaz. Marlon, ¿cuál sería entonces el perímetro? Profe, según lo que yo tengo entendido, el perímetro es la suma de todos sus lados y a mí me dio 14,2. No. Recuerden que son todos los lados. Usted me está sumando la altura. Cuando es un triángulo, yo no sumo la altura, porque la altura en este caso no es un lado, porque la altura está acá en la mitad. Y yo sí me doy cuenta, el triángulo solo tiene 3 lados. ¿Cuáles serían los lados? Este de acá y este de acá abajo. Si usted me suma la altura, eso estaría mal, ¿sí? Porque ahí me está, creo que me dijo 14,2 y creo que da 14,2, pero sumando la altura. Yo en este caso no utilizo la altura para el perímetro, porque no es un lado. El triángulo solamente tiene 3 lados. Entonces, ¿cuál sería el perímetro de este? 11,2. Muy bien, como nos dice Díaz Marlon, el perímetro de ese triángulo sería 11,2. ¿Por qué? Porque yo sumo 3,6 de este lado más 3,6 de este lado, ¿cierto? Más 4 del lado de abajo. Yo en este caso no sumo la altura porque no es un lado en este caso. ¿Sí? La altura solo en este caso lo utilizo para calcular el área. En otro tipo de triángulos sí la altura puede ser un lado, pero en este caso no, porque yo solo sumo los 3 lados. Y si yo lo sumo eso, pues eso me daría, como me dice el compañero, 11,2. Sí cayeron en cuenta porque yo les decía que a todos les quedó mal la evaluación, porque ninguno hizo este proceso para poder encontrar el perímetro del triángulo. Sí, ya saben por qué, ya ahí para que vayan pensando de por qué el perímetro no les quedó bien, ¿listo? De ese triángulo, porque debían desarrollar todo este proceso para poder encontrar el perímetro ahí. Ninguno me preguntó, profe, ¿cómo calculamos el perímetro de ese triángulo? Todos comenzaron a adivinar la medida de los lados que estaban diagonal y no se fijaron ahí, ¿listo? ¿Claro ahí o de pronto alguna duda de lo que desarrollamos? Bueno, bien. Bueno, para terminar, les voy a poner un problemita con respecto al teorema de Pitágoras, a ver cómo lo desarrollaríamos. En un momentico, copio acá el problema en la pizarra, a ver ustedes cómo lo desarrollarían.
aplicando teorema de Pitágoras, ¿sí? Que fue lo que vimos en la clase anterior. Bueno, el problema es ese que estamos viendo ahí, creo que ahí lo están viendo todavía. Bueno, ¿qué me dicen ahí? Que yo debo calcular la medida del cohete, que me dan que la parte inferior o este lado del triángulo rectángulo, porque si yo me doy cuenta, con el cohete se me forma un triángulo rectángulo. Por ejemplo, acá estaría el ángulo de 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto mide este lado? Porque ahí es donde está ubicada la altura del cohete. ¿Qué me dan? Que este lado mide 120 metros y que este lado me dan 130 metros. Yo les pregunto, ¿hay que voy a calcular? ¿La hipotenusa o un cateto? A ver, yo les pregunto ahí, si yo quiero calcular la medida del cohete, ahí yo estoy encontrando la hipotenusa o un cateto. Sale un cateto. Exacto, ahí estaría encontrando un cateto, ¿cierto? Porque yo sé que el cateto sería uno de los lados más cortos. Yo les pregunto, ¿cuál es la hipotenusa en este caso? ¿Cuánto mide la hipotenusa en este caso de este triángulo rectángulo? Mide 130 metros. Exacto, si yo me doy cuenta, este lado de acá es el lado más largo, entonces yo ya sé que esta es la hipotenusa que vale 130, este podría ser el cateto B que va a valer 120, ¿cierto? Y yo ahí lo que voy a hacer es que voy a encontrar la medida del cateto A, ¿cierto? ¿Cierto? La medida del cateto A. Rápidamente, porque ya se nos va a acabar el tiempo y yo creo que ustedes tienen clase ahorita. ¿Cuál sería la medida de ese cateto A? A ver, alguien que nos diga rápidamente. A ver, ¿cuánto sería la medida de ese cateto, es decir, la altura de ese cohete? A ver, ¿quién nos lo dice por la sustentación de una de las guías? Ojalá alguien que no haya sustentado guía el día de hoy. Ninguno. Un minutico, a dar un minutico, si no, lo dejamos ahí en suspenso para el día de mañana. Bueno, veo a Oscar Alejandro Ramírez, pero Oscar ya participó el día de hoy. ¿Alguien diferente? ¿Cuánto mediría la altura de ese cohete? Bueno, ninguno. Ninguno. Carol Rincón, ¿cuánto te dio la medida de esa altura de ese cohete? Pero, porque está plaga, tú. ¿Cuánto, Rincón? Es que no te escucho. ¿Cuánto te daría la altura del cohete? Bueno, veo la manita de Sierra, pero Sierra ya participó. Dale, Carol. Dice que la hipotenusa cuadrada es igual al cateto al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, la hipotenusa era 130 elevado al cuadrado es igual al cuadrado más 120 al cuadrado. Sí. La hipotenusa es 130 al cuadrado a 16,900, que es igual al cuadrado, más 120 al cuadrado, que es 14,400. Sí. Entonces, 900 se sumó con 14,400 y eso dio 31,300.
Bueno, ahí 13. hay un error, porque yo no puedo sumarlo. Acuerde que cuando yo estoy haciendo un cateto, yo lo paso es a restar. Creo que Sí, se resta. ahí creo que escucho un error, porque se pasa a restar y creo que escuché que sumó. Acuérdense que la diferencia, yo les explicaba en la clase anterior que cuando es un cateto, se resta. Cuando la hipotenusa se suman, ¿listo? No sé si lo corriges ahí rápidamente. 600 menos 14,400 es igual a 2.500. Sí, Entre esta 2.500 se le saca la raíz cuadrada y da 50. perfecto, Rincón Caro, muy bien. Rincón Caro. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. La próxima clase yo lo explico, sí, que es el día de mañana. Mañana vamos a seguir con estos problemitas en clase y yo les voy a explicar eso. La explicación de ella estuvo muy bien, listo, porque ya se nos acabó el tiempo. Para terminar, vamos a colocar rápidamente las camaritas para tomar la evidencia de la clase del día de hoy. Por favor, rápidamente, porque se nos fue la clase. Ténganlas ahí un momentico, yo reviso. Ténganlas ahí un momentico, tomo acá rápidamente. Listo, bien. Bueno, muchachos, ya pueden quitar la camarita si no hay preguntas. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, pues. Chao, que estén bien.